¿Te has preguntado por qué, por ejemplo, en Ecuador, si los primeros habitantes de estas tierras vinieron del mismo sitio, existen etnias con idiomas diferentes? ¿Por qué esa diversidad lingüística? ¿Cómo ocurrió esa diversificación entre los primeros habitantes durante el proceso de miles de años de desarrollo cultural en lo que es el actual Ecuador? Ecuador es un país caracterizado por una notable diversidad étnica y lingüística. Las diferentes tribus y etnias ecuatorianas, como los quichua, shuar, ashuar, guaorani, entre otros, hablan una variedad de idiomas que reflejan una rica historia cultural y de migraciones. La diversidad lingüística en Ecuador no solo es un testimonio de su diversidad cultural, sino también de la complejidad de su historia precolombina y de contacto con otros pueblos. Esta investigación explora los motivos por los cuales existen diferentes idiomas entre las etnias ecuatorianas, fundamentándose en teorías científicas sobre la migración humana, el contacto cultural y la evolución lingüística. Te invitamos a ver en nuestro canal los diferentes videos, entre los que se encuentra la entrevista al prestigioso genetista ecuatoriano César Paz y Miño, en los que abordamos los estudios genéticos sobre el verdadero origen de los ecuatorianos, entre otros contenidos que seguramente te serán muy útiles. Pero antes de entrar a fondo en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es de gran importancia para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La teoría más aceptada sobre la llegada de los primeros seres humanos a las Américas sugiere que hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, pequeños grupos de cazadores-recolectores cruzaron el estrecho de Bering desde Siberia hacia América del Norte durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era más bajo y existía un puente terrestre conocido como Beringia. Estos primeros pobladores se dispersaron gradualmente hacia el sur, ocupando diversas regiones y adaptándose a diferentes entornos. La evidencia arqueológica sugiere que los primeros humanos llegaron a lo que hoy es Ecuador hace al menos 11.000 años. A medida que estos grupos se dispersaban, se aislaban geográficamente, lo que promovía el desarrollo de diferentes culturas e idiomas. Antes de la expansión del Imperio Inca, la región andina y amazónica de Ecuador estaba habitada por diversos grupos étnicos que hablaban una variedad de lenguas. Por ejemplo, las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera, que existieron entre 3500 y 500 a.C., desarrollaron sus propios dialectos y sistemas de comunicación. El quichua o quechua, que es una lengua hablada en Ecuador, Perú, Bolivia y otras partes de los Andes, se convirtió en una lengua franca durante la expansión del Imperio Inca en el siglo XV. Aunque los incas impusieron el quechua como lengua oficial para facilitar la administración de su vasto imperio, el quechua de Ecuador, conocido como quichua, ha desarrollado características distintivas debido al contacto con lenguas locales preexistentes y la influencia de diferentes grupos étnicos. En la región amazónica de Ecuador, tribus como los shuar, ashuar y guaorani han preservado sus propias lenguas que no están relacionadas con el quichua. Por ejemplo, el shuar pertenece a la familia lingüística jíbara, que es distinta de las lenguas andinas y refleja un largo período de desarrollo independiente. Estas lenguas amazónicas muestran una gran diversidad fonológica y gramatical, evidenciando la rica historia de interacción y aislamiento entre los diferentes grupos en la Amazonía. Uno de los factores principales que contribuyeron a la diversificación lingüística es el aislamiento geográfico. Cuando un grupo de hablantes de una lengua se separa de otros grupos por barreras naturales como montañas, ríos o bosques densos, su idioma puede comenzar a evolucionar de manera diferente. Este aislamiento limita el contacto y el intercambio cultural y lingüístico, permitiendo que los dialectos se desarrollen de manera independiente y con el tiempo se conviertan en lenguas distintas. Las diferencias en la evolución cultural y tecnológica también juegan un papel crucial en la diversificación lingüística.
Las comunidades desarrollan vocabularios especializados y estructuras gramaticales adaptadas a sus necesidades culturales y tecnológicas. Por ejemplo, las sociedades agrícolas pueden desarrollar un vocabulario extenso relacionado con la agricultura, mientras que las sociedades cazadoras-recolectoras pueden tener términos más elaborados para describir la flora y fauna de su entorno. El contacto con otros grupos y las influencias culturales externas pueden acelerar la diferenciación lingüística. Las lenguas pueden incorporar préstamos léxicos y estructuras gramaticales de otras lenguas con las que tienen contacto frecuente. En el caso de Ecuador, el contacto entre diferentes tribus amazónicas y andinas ha resultado en la adopción de palabras y conceptos de unas lenguas a otras, contribuyendo a su diferenciación. Los factores sociales y políticos, como la formación de alianzas, conflictos y migraciones forzadas, también afectan la evolución de las lenguas. La imposición de una lengua dominante por un grupo políticamente poderoso, como fue el caso del quechua durante el Imperio Inca, puede llevar a la coexistencia y eventual fusión de lenguas, pero también a la preservación de dialectos distintivos en regiones más aisladas. Las lenguas también evolucionan debido a mutaciones lingüísticas naturales y variaciones en la pronunciación, gramática y uso del vocabulario. Estas variaciones pueden establecerse y consolidarse con el tiempo, especialmente en comunidades aisladas, llevando a la formación de nuevas lenguas. La diferenciación lingüística comenzó mucho antes de la llegada de los primeros humanos a América. Los grupos humanos que cruzaron el estrecho de Bering ya habían experimentado miles de años de evolución lingüística en Asia. Durante su primera migración hacia el denominado Nuevo Mundo, estos grupos probablemente ya hablaban diferentes lenguas o dialectos debido al aislamiento y las distintas adaptaciones culturales en sus lugares de origen en Siberia y Asia Oriental. Una vez en América, la diferenciación lingüística continuó debido a los factores mencionados anteriormente. A medida que los grupos humanos se dispersaban por el continente, enfrentaban nuevos desafíos ambientales y desarrollaban culturas únicas, lo que aceleró el proceso de divergencia lingüística. En regiones como los Andes y la Amazonía, la diversidad de entornos y la complejidad de las interacciones humanas contribuyeron a la formación de una vasta variedad de lenguas. La llegada de los españoles en el siglo XVI tuvo un impacto significativo en las lenguas indígenas de Ecuador. El español se convirtió en la lengua dominante y muchas lenguas indígenas comenzaron a desaparecer debido a la colonización, las enfermedades y la imposición cultural. Sin embargo, algunas lenguas como el quichua y el shuar lograron sobrevivir y adaptarse, en parte gracias a la resistencia cultural de sus hablantes y al uso de estas lenguas en contextos rituales y comunitarios. A pesar de los esfuerzos coloniales por imponer el español, muchas comunidades indígenas mantuvieron sus lenguas a través de la transmisión oral y la práctica cultural. En tiempos más recientes, movimientos de revitalización lingüística han surgido para preservar y promover las lenguas indígenas. Por ejemplo, en Ecuador, el gobierno ha implementado políticas educativas bilingües y programas de apoyo cultural para fortalecer el uso de lenguas indígenas en las comunidades. En las últimas décadas, Ecuador ha reconocido la importancia de su diversidad lingüística y ha implementado políticas para proteger y promover las lenguas indígenas. La Constitución de 2008 reconoce al Ecuador como un estado plurinacional y multicultural, y se han desarrollado programas de educación bilingüe en quichua, shuar y otras lenguas indígenas para asegurar la transmisión de estas lenguas a futuras generaciones. A pesar de estos esfuerzos, las lenguas indígenas aún enfrentan desafíos significativos, como la presión del español y la globalización, que amenazan con reducir el número de hablantes nativos. Sin embargo, el creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la valorización de su patrimonio lingüístico ofrecen oportunidades para la revitalización
y el fortalecimiento de estas lenguas. La diversidad lingüística de las tribus y etnias ecuatorianas es el resultado de una compleja historia de migración, aislamiento, contacto cultural y resistencia. Desde la llegada de los primeros seres humanos a través del estrecho de Bering hasta los esfuerzos contemporáneos por preservar y revitalizar las lenguas indígenas, cada etapa de esta historia ha contribuido a la riqueza cultural del Ecuador. La investigación continua y las políticas inclusivas son esenciales para mantener y fortalecer esta diversidad lingüística en el futuro. Ahora comenta tus sugerencias para continuar protegiendo los legados lingüísticos de Ecuador y tus opiniones al respecto. Te leo en los comentarios. En la descripción del video se encuentran las fuentes consultadas para la realización del mismo. También regálanos un like, suscríbete al canal, no olvides comentar y compartir este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.